Tus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Economía Ahora nuevamente con ustedes, charlando como en estos últimos 29 años, parece mentira, ¿no? Ya estamos llegando a los 30 años de programa. Yo lo único que me siento es un poco más viejo nada más. El resto de los problemas más o menos andamos siempre igual, ¿eh? Entonces, lo único que cambian son los personajes, algunos personajes, otros personajes, y la economía que va y viene, tiene un vaivén bastante complicado para algunos, para los estudiantes, para los que tenemos medicina prepaga, para los jubilados, para todos. Justamente hoy vamos a estar hablando de un poquito de eso, este, con la persona que tengo a mi lado, que se llama Tomás Castañino, que es investigador del Centro de Economía Política Argentina. Gracias, Tomás, por brindarnos tu tiempo y tu sapiencia y ver qué podemos pensar juntos de cómo está la cosa en el país, porque volvemos a tener una grieta, volvemos a tener el problema los que somos malos, los que somos buenos, los que son mandriles, los que no son mandriles son amigos, y entre tanto hay datos económicos que no se pueden cambiar. Y hay realidades económicas que tampoco se pueden cambiar, la realidad de un jubilado, la realidad de un estudiante, y las distintas realidades de los consumos que la gente está direccionando de acuerdo a las cosas que puede esquivar y cosas que no. ¿Coincidirás o no conmigo? Decime vos. Bueno, antes que Muy nada, gracias amplio por la todo, ¿no? invitación. Muy Gracias. amplio, De pero nada, pero muy amplio todo como para darte tiempo. te agradezco la invitación. Antes que nada, un gusto charlar con vos. Gracias. Igualmente. Muchos ejes vas tocando, muchos puntos, porque por un lado tenemos el tema de los ingresos, por un lado un poco la realidad económica nacional, el consumo. Yo apenas arrancaste pensé en el dicho que me dijo una vez un docente mío que en Argentina vos te podés ir 10 años y volver o ir un mes y volver y es Y más o lees menos lo pasa todo mismo. lo mismo, pero a la vez cambió todo. En este país siempre se repiten muchas veces los fenómenos económicos. Yo creo que hoy estamos viviendo un proceso que me parece que en última instancia ya lo vivimos de distintas formas y un modelo económico que siempre que se intentó implementar, no ha logrado mostrar que tenga una estructura sólida y que se pueda sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, Y eso yo creo, perdón, yo creo que eso fue el problema de todos los sistemas económicos de Argentina. Fueron demasiado obviamente, cortoplacistas y a largo plazo no eran sostenibles. Y hablamos de todas las obviamente, épocas. ahí podemos ir a todas las épocas. Lo que hay que ver, lo que yo trato de ver es los rasgos que estamos teniendo hoy, que por ahí podemos identificar en otros periodos históricos y que nos hacen pensar. Ruido. Yo te estoy hablando particularmente de una sostenibilidad económica, pensando lo que se piensa a sí mismo el modelo de Milei, ¿no? Un Ujú. modelo que se piensa con superávit fiscal, un modelo con Sí. apertura económica, con desregulación que sin embargo yo veo que en su propia base no es sostenible. Después tenemos la cuestión social que va por otro lado y no a la vez, pero son dos cuestiones que este modelo un poco eh, va marcando una pauta muy clara. No sé si me estabas hablando un poco del consumo, que me parece un buen lado para empezar.
que es algo que estamos percibiendo en los distintos indicadores que estamos observando. Por ejemplo, estaba viendo el tema, hay un índice que publica el INDEC, que es el índice de el consumo en los supermercados, de todo Sí, el país. sí. En todo el país podemos ver, se pone, el INDEC tiene una serie de supermercados y ve qué consume la gente y cuánto consume, ¿no? Para empezar, lo que vemos, que acá, bueno, entra la discusión de si hay un consumo, si la gente empieza a consumir más virtual, menos. Acá cuando te hablo de consumo de supermercado es en la góndola o en la O página no, web o virtual, claro. o virtual. Así Sí, que sí. acá no podemos decir eso, es el consumo, lo que la gente consume en el supermercado. 2025 estamos en niveles similares que 2021 que la pandemia. Hay realmente 2019, estamos a nivel de 2019-2020, que 2019 fue la gran crisis del macrismo, la devaluación Sí, sí. y el 2020 la pandemia. O sea, estamos viendo que el consumo cae fuertemente. Lo que vemos, sin embargo, que hay distintos rubros de lo que es ese consumo, ¿no? Tenemos alimentos, tenemos bebida, pero también los supermercados venden, por ejemplo, electrodomésticos, Electrodomésticos, sí. indumentaria. Ahí vemos una gran diferencia. Mientras vemos que la gente consume menos alimentos, menos bebidas, menos frutas, menos verduras, o por lo menos hay una estabilidad y una leve caída, vemos que en lo que es electrodomésticos y bienes un poco durables por ejemplo, la ropa, el calzado, La ropa. hay un crecimiento muy fuerte del consumo, por lo menos en el supermercado, ¿no? Y yo me pregunto en qué momento dejamos de comprar menos comida y en qué momento y en qué momento empezamos a comprar más electrodomésticos. Acá, y esto es un poco el planteo que te hace el gobierno, el consumo crece, ¿no? Lo que nosotros vemos del CIEPA es que hay un consumo a dos velocidades en esta economía. Hay un sector que desde que asume Milei ha tenido un crecimiento de sus ingresos impulsado por lo que es una caída de la inflación, que hay la inflación es menor, hoy tenemos una inflación que está corriendo el 1,5 anual, 1,5 mensual, perdón, y hay que ver qué pasa a partir de ahora, que esa es otra discusión. Pero que en el proceso ese de descenso de la inflación, las paritarias lograron una mejora de los ingresos en un sector de la población, ¿no? Que es un sector Solo de en la un población, sector. es Solo un en un sector, sector. en el sector de los trabajadores asalariados principalmente, Pero que cada vez, inclusive en los sectores asalariados en función del tope que no se dice, pero puso el gobierno con respecto a las paritarias, también el crecimiento del haber del salario no es real como dicen. ¿Por qué? Porque bueno, fueron desacelerando los aumentos y en este momento se están cerrando paritarias con un 6% semestral que hasta la expectativa mejor del mejor economista, del más mileísta de los economistas, te está diciendo que podemos llegar a tener un 1,5, un 1,2, un 1,3, con lo cual el tema de que dice el presidente que los salarios han crecido con respecto al dólar es una verdad absoluta. El problema es que en el supermercado no me reciben los dólares, me reciben los pesos. exactamente, no, no, Y no. los Eso pesos se también lo vemos el reducen. fenómeno de la inflación en dólares. Lo que sí hay es yo te estoy hablando hasta enero de 2025. A partir Ok. hasta enero tenemos un crecimiento de los salarios. Ahora empieza. Porque Ah, ¿qué es lo que está, empieza a sí. suceder ahí? De Yo te estoy acuerdo. Sí, sí. estoy hablando un poco de por cómo se fue modificando el consumo en el último tiempo y qué pasa con esta situación, ¿no? Hay, en ese sentido, un sector que no la pasó tan mal, o por lo menos hasta el momento no la pasó tan mal. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la política de gobierno? Tener un tipo de cambio anclado, un tipo de cambio que estaba recordamos lo que era la devaluación de 2% mensual, después pasa el 1%, hasta la salida del cepo cambiario cuando hace el acuerdo con el fondo. Ahí es donde entra lo que decís, La Raúl. pseudo Que salida, pseudo la salida. pseudo salida del cepo, pero Bien, que en última instancia permite que las personas físicas puedan comprar dólares y las personas jurídicas con los dólares financieros también pueden salir,
pueden comprar dólares. También hay tienen una alternativa. Claro, pero Pero lo que me parece que, tenemos una característica que tenemos una economía ausente de dólares. Entonces bueno, vos abrís el cepo sin tener las reservas necesarias. El acuerdo con el fondo implica que vos tenés que mejorar tus reservas de Banco Central, que fueron pésimas hace muchísimos años, y hoy no podés crecer en tus reservas. ese es un gran tema, porque ahí es donde entra lo que vos decís y se conecta fuertemente con lo que es el ajuste de las paritarias, porque estamos Claro, diciendo, claro, el gobierno dice, no vamos a homologar paritarias que que sean mayores al 1%. Vamos a exacto. poner un techo a las paritarias, ¿no? ¿Qué pasó previamente? Tuviste que salir del cepo cambiario, tuviste lo que fue un aumento del precio del dólar, un aumento del tipo de cambio, y en ese proceso, para controlar la inflación, como no podías tener de ancla el tipo de cambio, pasa a ser el ancla de los salarios mucho más fuertemente, ¿no? Así es. Lo mismo que está pasando ahora y lo que para mí vamos a empezar a ver a continuación es con lo que está pasando con la tasa de interés, ¿no? También, también. Estamos teniendo un problema, el gobierno está teniendo, pasando lo que vos decís, que es que no hay dólares, estamos en una economía que no tiene dólares. Em, y que el modelo económico aperturista del gobierno te está pidiendo cada vez más dólares por distintas cuestiones. Tenemos, por un lado, lo que es el dólar para pagar importaciones, que crecen fuertemente por lo que es la apertura importadora. La apertura. Y Exactamente, la tenemos apertura. la salida de dólares con un argentino que los acompaña. ¿Por qué? Porque Argentina, como país, se convirtió en un país carísimo para Europa y Estados Unidos, carísimo en dólares, y para los argentinos la cosa no está tan mal para viajar. Entonces, es una economía que te dice una cosa y hace otra. Lo mismo que está pasando con respecto a los índices. Cuando vos cada fin de mes que llegás, 31 de julio, eh, prendés un noticiero que y dice, bueno, a partir de mañana aumenta el transporte, aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el agua, y vos decís, bueno, pucha, pero aumenta un 2 un 3 un 4 medicina prepaga 3,7 un kilo. Entonces vos, que los 100 que tenés siguen siendo 100 o como mucho 101 es la dirección que vos, que justamente lo estabas mencionando, la baja del consumo, hay cosas que las podés evitar, pero hay cosas que no. O sea, el colegio de un chico, eh, la medicina prepaga o la atención de la salud, la ropa, si vos querés, porque la necesitas, no para facha, sino por necesidad, no la podés evitar. Entonces, ¿qué haces? Y bueno, tomo menos, me paso de la gaseosa al agua y de la leche no tomo leche. Entonces ahí estamos viendo que el supermercado baja y es lógico. O de marca primera a tercera o cuarta. Es que ahí justamente viene una discusión que me abrís las puertas, Raúl, que es muy interesante, que es cómo se mide la inflación, si lo queremos pensar, porque recordemos que la gran victoria de este gobierno es que la inflación baja, que es lo que te está yendo a una campaña electoral diciendo, la inflación está bajando, mirá lo que logramos. Hay un tema que, como bien decís, Raúl, el aumento de los servicios ha sido Es mucho terrible, mayor en monstruoso. este periodo que lo que fue el aumento de los bienes y de consumo, como puede ser el alimento, como puede ser la ropa, como puede ser otros bienes. En ese sentido, la forma de medir la inflación actual está armado con una canasta que es del año 2004, ¿no? Claro, claro, Se llama ENGO. Es la encuesta de hogares que realiza el INDEC. Le pregunta a una serie de hogares y le dice, ¿qué consumís vos? A partir de eso armamos la canasta. Esa canasta está desde 2004, ¿no? Y tiene un peso menor principalmente en lo que son servicios. claro. Lo que pasa justamente con la inflación, que estamos viendo a la baja, es que no está considerando los servicios. Esto, ¿sabés quién lo dijo hace 2 días? ¿Quién le pidió al gobierno que cambie la forma de medir la inflación? El Fondo Monetario Internacional, en el Staff Sí, Report, sí, sí, le sí, dijo al sí, gobierno, sí, sí. a fin de año necesitamos cambiar o te imponemos, es como, bueno, necesitas hacer, te obligo a hacerlo,
que tenés que cambiar la forma de medir la inflación. Así que es muy probable que a partir del próximo año empecemos a ver otra forma en que se reflejen los servicios en los precios. Por ejemplo, este mes, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener todos esos aumentos que dijiste. ¿Cómo empezó el mes? El 1 de agosto hubo un aumento al subte del 2%, Ni creo que un hablar. poco, que supera ya los 1.000 pesos, Sí, ¿no? Eso el sí. gobierno espera, y también hay una cuestión de que también de un poco de viveza, ¿no? De pragmatismo, de espero al mes que viene para hacer el aumento, así no se refleja en inflación, ¿no? Está haciendo como una serie de cambios en lo que es el aumento del precio de los servicios para que eso no se refleje. Pero este mes va a haber un aumento muy fuerte de los servicios, que estaba... Pero Tomás, en el bolsillo se refleja. Por más que no lo refleje el índice, ¿a mí de qué me sirve si yo sé que agarré el gas del 2023 y agarré el gas de hoy y aumentó 1.700%? Si aumenté la luz y aumentó 464%. Agarro AISA y aumentó un 480%. Entonces, yo me pregunto, yo lo tengo en la mano, porque tenía la factura de 2023 y la factura de hoy. Entonces, esa diferencia que yo tengo, ¿de dónde la saqué? Porque como no crecía a ese nivel, tuve que sacarla de consumir menos, estamos asombrados porque las vacaciones de invierno no salió tanta gente, pero ¿por qué te extrañas? Si es verdad. Hoy, Mirá, ayer el presidente se dio el lujo en su dialéctica perfecta que tiene de decir que si la gente no le alcanza para fin de mes, estaríamos caminando por el centro encontrando muertos en la calle. Él usa esos extremismos, pero no es así. La realidad es que cuando vos decís, el propio gobierno habla del índice de pobreza o el índice de indigencia y ve que un jubilado está bajo del índice de indigencia, ya ahí tenés un montón de millones de pobres, de indigentes, que no lo tomás. esa frase que es terrible, yo me pregunto si es la frase del gobierno de Milei el día de ayer, si se refiere a que la gente está muerta porque no tiene plata o está hablando de la represión, que es lo que también me No, pregunto no, habló yo. de muerto de hambre y vos sabés que el presidente tiene una ficción muy importante, él viene de estar haciendo ficción en televisión, entonces él cree que estamos en el mismo panel que seguimos hoy y no se da cuenta que es presidente de la República Argentina y que está manejando el futuro de 40 y pico de millones de personas. Entonces, Mira, el decir que como si no estuviera muerto de hambre, tendría que estar muriendo en la calle, me parece una barbaridad, bajo todo punto de vista, porque además todos sabemos, todos, vos tenés tu edad, yo tengo la mía, todos sabemos la realidad de lo que hemos vivido en los últimos 70 años, si vos querés. Argentina fue para atrás. No importa quién gobernó, fue para atrás. Entonces hoy lo que tenemos que ver es por qué este país fue para atrás y cuál es el cambio. Se pensó en su momento que el cambio era, como siempre, el argentino pendular, la antítesis. Y hoy estamos analizando los que confiábamos en un cambio real, en que la casta sigue, los cambios son de acuerdo a, y negamos las realidades, con lo cual seguimos en lo mismo. No sé tu opinión, pero yo pienso eso. me parece que el proyecto que propone el gobierno nacional de cambio, si le querés llamar, tiene muchas características de algo muy viejo. Yo no sé si un modelo que... Por eso te digo que empezaba diciéndote, hay una repetición en la historia. Si estamos hablando de un modelo aperturista, estamos hablando de un modelo que está generando la pérdida de empleos industriales, está generando una Claro, destrucción de claro. la El industria. cierre de Bueno, industria, sí. por eso yo te pregunto, ¿qué cambio? Para mí hay un tema con el gobierno de Milei que realmente hace una serie de críticas que la sociedad en su conjunto, como vos bien decís, sí, hay una necesidad de un cambio porque Argentina hace 20 años ha tenido ciertos vaivenes económicos que no puede plantear un modelo de desarrollo. Exacto. Y Milei critica algunos ejes, por ejemplo, el otro día hablaba con unos
unos compañeros la universidad, ¿no? Cuando Milei habla de está lleno de curros la Sí, universidad, sí, sí. pero él no lo usa para eso, para decir, bueno, vamos a tratar de que la universidad sea más eficiente, funcione mejor, haya menos curros, ¿no? Lo que hace es de financia la universidad pública, lo que hace que un docente cobre 250.000 pesos, lo que hace que no haya docentes que quieran dar clases. Lo mismo pasa con el CONICET, lo mismo pasa con cualquier centro de investigación argentino. Anda al Garraham, Lo mismo pasa con la salud pública es todo lo argentina, mismo. que no hay un discurso, que hay mucha gente enojada con algunas cuestiones que suceden en Argentina, porque hay veces que uno ve muy de cerca un modelo que está esto más llevado a lo político, donde hay eh, cierto status quo de ciertos sectores que defienden su interés sin pensar en una transformación que sea mejor para la sociedad, por así decirlo, Genuina, ¿no? sí, Y claro. Milei toca ese punto, que yo creo que la sociedad en su conjunto lo ve, ¿no? La cuestión que cuando entra, hace esa crítica que nadie se animaba a hacer y que nadie se anima a hacer todavía, porque solo Milei lo hace, hay Sí, sí, un, crítica a medias, porque no hablamos de los problemas que pueda tener un sistema, no lo hablamos. Yo coincido con vos en algo. Yo cuando un sistema digo que es corrupto o que está lleno de ñoquis, voy a usar los términos absolutos de ellos, lo que usémoslo, yo sí, sí. hago es depurar el sistema, no cerrar el sistema, no Bueno, es a anular lo el que voy, sistema. Porque si no, es a lo claro, que voy. saquemos todo, anulemos la Casa de Gobierno, anulemos el Senado, anulemos los diputados, anulemos todo y vamos a Bukele o a Chávez. Entonces, no, 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 paremos. Depurar es lógico. Hay pueblos, el otro día yo leía de un pueblo que son 2.500 habitantes y hay 1.300 empleados públicos. Obviamente que no es viable, obviamente. Pero eso no quiere decir que explotes el pueblo, que hagamos Río Tercero, volvemos al pueblo y ya está. Es así. Y acá está pasando con el CONICET, como decís vos, está pasando con las universidades, como decís vos, está pasando con la salud, que es mucho más grave. O sea, él por un lado está hablando de la muerte de hambre y no se da cuenta que los pobres médicos residentes del Garraham siguen atendiendo a pesar de que a ellos no los atiende nadie. Es que es eso para mí lo que es central, que es un modelo que viene a romper todo. Sí, Porque él mismo lo dice, en su propio discurso dice que él viene a romper el Estado desde adentro. Entonces esas críticas que mucha gente yo creo que pensó que podían ser, bueno, este cambio sirve, ahora estamos viendo consecuencias reales y yo creo que las vamos a seguir viendo, porque esto que está sí, pasando sí, ahora, sí, sí. por ejemplo, el otro día hablaba con un investigador del CONICET, se recibió, era becario doctoral, ahora es doctor en biotecnología y en septiembre se va a Bélgica a hacer un postdoctorado, ¿no? Después de que Argentina financió su educación y que pueda ser Y Tomás un no, no vuelve científico de más, calidad. no vuelve más. Esperemos que no. Hay políticas que se pueden hacer de repatriación. Lo que quiero decir es que ¿Sabés hay, qué cantidad de científicos del CONICET conozco que se fueron? No se fueron del país porque querían. Se fueron atrapados por Brasil, se fueron atrapados por Alemania, se fueron atrapados por España y que no los dejan volver porque ven la capacidad que tenemos los argentinos y el nivel de educación que tenemos. No es que se quieran ir, se van porque le ofrecen seguir y exactamente. le ofrecen trabajar en lo que quieren y para lo cual están capacitados. Eso sí, lo capacitamos acá, nos costó a Bueno, nosotros y después se van. es, es lo que está sucediendo y lo que puede seguir sucediendo, y yo creo que esas consecuencias son a mediano plazo. Entonces, Muy cuando mediano, muy mediano. me planteas las críticas estas, yo creo que hay una cuestión que es, vamos para un lado, vamos para el otro, vamos hacia el modelo pendular. Em, Sí, Me parece que hay, si algo bueno podemos sacar de este gobierno, creo que es justamente que nos damos cuenta de que no puede seguir esta mirada pendular de la economía, ¿no? Sino yo creo que la que sociedad lo está notando, ¿eh? yo creo que Los límites de aceptación de la presidencia, por ejemplo,
y de aceptación de la gestión bajan porque la gente se está dando cuenta, primero que no quiere conflicto. Es lo mismo que yo venga, te insulte a vos, después pretenda hacerte un reportaje, no va a existir. O sea, no puedo vivir peleándome contra todo el mundo y después conciliar con ese mundo porque lo necesito. Es ilógico. Sí, Entonces, bueno, la gente se está dando cuenta que eso no es lo que quiere, no es lo que quería. yo espero que sí. Yo también. Eh, pero la realidad es que no lo sabemos y hay una realidad que es aún mayor, que es un modelo económico que, como se plantea, en la forma que tiene de pensar que es un modelo que funciona, es para un sector mínimo del país. Si nosotros pensamos cómo se plantea el gobierno de Milei, donde hay tres sectores que son, tres o cuatro sectores que son los que estarían triunfando, que son el sector minero, el sector petrolero, el sector agrícola y, si querés, el sector financiero. Ninguna duda. El financiero no perdió nunca. Yo me pregunto, ¿quién va a generar trabajo en este país? Si tenemos al sector de la industria, que es uno de los mayores, después de la de comercio, el mayor generador de puestos de trabajo. Si tenés al comercio, si tenés a la construcción, que pierden puestos de trabajo, yo me pregunto cuál va a ser, quién va a generar un trabajo en blanco, un trabajo que genera dignidad, que te genera la posibilidad de una vida con un cierto proyecto y una cierta estabilidad, ¿no? Y lo que estamos viendo es que justamente los sectores ganadores son aquellos que No generan trabajo. menos puestos de trabajo generan. No, no. Y lo que vemos por el otro lado es que la salida a esta no generación de puestos de trabajo, ¿sabés cuántos puestos de trabajo se perdieron registrados de que asumió Milei? 105.000 puestos de trabajo registrados, ¿no? No hubo una no hubo un aumento tan grande del desempleo, porque lo que estamos viviendo en este momento es el nuevo proceso de, que algunos llaman uberización de la economía, economías de plataforma, Claro. donde tenemos que por ahí agarrás el auto y podés ir a trabajar un rato de Uber y tenés un ingreso, donde empieza a haber cada vez más changa para suplir la falta de ingreso. Sí, Entonces más estamos trabajo viendo. precario para suplir lo que un trabajo normal no te da. Es que es lo que está sucediendo actualmente. Es una transformación de la economía que lo que busca es que tengas un sector de la sociedad que, ligado a ciertos servicios, a cierto sector económico, tenga un ingreso y tenga una forma de vida que le permita vivir bien, y otro sector de la población que tenga altos niveles de precarización, que tenga un nivel de vida que no le permita desarrollarse, o sea, estudiar una carrera, que no haya niveles básicos de igualdad, que esa lo que Se pretende. muchas veces se recalca de este país la importancia de un sector de clase media o de sector de clase media baja, clase media alta, pero que tiene una posibilidad de estudiar, de crecer, de desarrollarse. Y en parte el modelo este económico lo que está marcando es una fractura económica y una heterogenización de la economía, donde hay grandes ganadores y donde hay grandes perdedores. Y lo preocupante es qué va a pasar. Primero hay que ver si aparecen esos grandes ganadores y cómo aparecen. Pero si aparecen y si ese modelo llega a funcionar, si llegamos a ver que realmente funciona, ahí es donde entra lo que vos me planteás de lo estamos sintiendo en el bolsillo, las personas lo estamos sintiendo, ahí es donde va a entrar y es donde la gran pregunta es si en las elecciones qué va a pasar. Porque que este modelo económico es para poco, ya lo sabemos. El tema es que las decisiones se toman en las elecciones, con el voto popular, y ahí es si hay una legitimidad que se mantiene este gobierno, que es A mí un me poco preocupa muchísimo la abstención de votación que existe. Eso genera que hay una sociedad descreída de los políticos y no se da cuenta que en realidad los que los ponemos en ese puesto somos nosotros. Y en la medida que nosotros no vayamos a votar, cada vez una selecta minoría va a elegir lo que vamos a tener que soportar una increíble mayoría. Ojalá que la gente lo entienda, ojalá, porque vos te das cuenta que a nivel provincial, ya que se han desdoblado por estos temores, la mayoría de las provincias tienen
muy poca concurrencia al acto eleccionario, muy Mira, poca concurrencia. yo voté en la provincia de Santa Fe. Mm. Hubo un fenómeno que se dio que en las elecciones generales votó menos gente que en las PASO, porque nosotros sí tenemos PASO, tuvimos PASO. Votó menos gente en las generales La que en las general que PASO. las paso, sí. 48% de la provincia votó, del padrón ¿Te das electoral. cuenta? El ausentismo es Mínimo, monstruoso. es mínimo histórico de votantes. Realmente hay una falta de legitimidad en lo que es la dirigencia política que no parece haber una salida, porque por otro lado estamos viendo que no existe un recambio generacional, no está existiendo una Bueno, nueva dirigencia. esa era una parte del discurso que vos dijiste. Yo vengo a hacer una implosión del Estado, cambiándolo desde adentro, cosa que para mí es imposible, pero para mí, para algunos economistas, de la misma concepto que Javier Milei, pero a su vez estamos viendo que su círculo de hierro no tiene nada nuevo, no tiene nada nuevo. Es toda gente de la política. Lo Bueno, tenemos a Scioli ocupando un cargo público, ¿qué tiene de nuevo? lo que, Absolutamente nada implosionó. Es más, yo creo que hoy estamos buscando alianzas para donde vamos a seguir una mezcolanza y no implosiona nada. es que no solo Scioli, está Sturzenegger, está Caputo, Dije está Scioli por Bullrich. el más conocido que fue casi el No, presidente de solo la República, pero me, como él, un montón. me Caputo ni parece hablar, Caputo ni hablar. para pensar personas que están ligadas por ahí a la economía, como Sturzenegger, que estuvo en el 2001, que estuvo en 2010 en 2018 con Macri. Eh, Me parece que es importante reflejar eso porque una de las principales propuestas era el cambio de un modelo económico, algo nuevo. Yo no creo que haya nada nuevo en eso. Creo que es un Coincido. modelo que hoy está sosteniendo porque el Fondo Monetario Internacional salió al rescate como tantas veces y hoy le está permitiendo que se sostenga acercándose a las elecciones, a pesar de que no acumula, es un gobierno que no acumula reservas, que no logra proyectar una estabilidad económica, que tiene que poner tasas de interés en 60 puntos Para evitar la corrida al dólar. para evitar la corrida al dólar. Entonces, yo creo que hay una repetición total de un modelo económico que no va a llevar a buen puerto. Y la fanfarria que hizo el ministro de Economía, que todos conocemos de otra época, de decir, si está barato el dólar, comprá, campeón. A mí me hizo acordar mucho al que apuesta el dólar pierde de un viernes de Sigó y que el lunes explotó el dólar. No podés estar, ¿cómo decirte?, mojándole la oreja a los mercados, porque los mercados son supremos. Y también hay una cuestión que es mojarle la oreja a los argentinos, No, ni hablar, ni hablar. porque hay una los compradores de dólares son personas físicas, Sí, como sí, vos sí, dijiste bien sí, claro, el cepo cambiario sí, todavía está. Una sí, empresa todavía no puede comprar dólares. claro. Entonces tenemos Y que, eso que está obliga a que no haya inversión. Porque exactamente, vos no sí. me podés decir, poner una empresa, pero eso sí, no te puedes llevar nada, ¿eh? Tenés que esperar a que yo decida. Eso no existe ni acá ni en ningún lugar del mundo para poder invertir. Al contrario, se preocupa de que no, si yo pongo la inversión, lo que yo gano me lo puedo llevar. Si quiero no, si quiero sí, pero tengo una libertad, para eso lo puse. Es que hoy, más que nada, el cepo, lo que muchos dicen, desde el gobierno que está bloqueando las inversiones. Entonces yo no sé a qué punto el modelo en ese sentido. Eh, lo que hay una realidad es que los dólares que se están comprando, que son de personas físicas, en muchos casos son tanto de ahorristas como de pequeños ahorristas como de grandes ahorristas, como Sí, gente que sí, tiene la capacidad de comprar. sí. Lo que sí, los argentinos en general cuando ven que el dólar está medio barato, cuando ven que se pueden ir de vacaciones a Europa 3 veces por semana, cuando empiezan a ver eso,
cuando ven que pueden comprar, ahorrar en dólares, claramente ven que no hay una sostenibilidad de este modelo, porque hay una repetición histórica que se dio en todo, ya sea por una memoria, porque te contó tu Claro, abuelo o porque lo viviste vos. claro. Entonces, si vos viviste el 2018 con el macrismo, por ejemplo, que vos te veías argentinos yéndose de vacaciones a Europa, a Estados Unidos, que veías que Argentina llenó Rusia en el Mundial, y ves que a los 2 meses salta el dólar. Y hoy estás viendo lo mismo y salta el dólar. Históricamente en Argentina sucedió algo similar. Y Entonces yo creo que hay si un... mirás un poco de cine, vas a Plata Dulce en 1980. Bueno, Cuando venían de exactamente. Miami con DM2, Por eso. todo explotó. Eventos históricos Miles, sobran. miles. Sobran. No Claro. tenemos. Entonces yo lo que hace el Caputo diciendo eso es, ¿cómo vas a decir? Parece que hay una falta de mirada sobre la sociedad y sobre No, yo qué creo que no, piensan. no es una falta de mirada, sino es una forma de soberbia que nos están diciendo los argentinos, los que mandamos somos nosotros, y vos tenés que aceptar lo que nosotros decimos y callate la boca, porque si no, sos un traidor, un mandril, un reventado, una basura, y todos los epítetos que a vos se te ocurra, porque Milei no se privó de decir ningún epíteto, ninguno. Al mejor nivel de Milei panelista no se privó, siendo presidente, de insultar a todo el mundo. Entonces, cuando vos decís que el sistema no tiene sostenibilidad, pero no lo decís diciendo, no, porque yo banco a tal partido. No, no. Vos lo estás hablando económicamente porque la macro no me da. Mira, si los argentinos se van todos afuera y de afuera no viene nadie adentro, ya tenés un drenaje de dólares infernales que no los tenés. Y entonces después no te puedes sorprender porque no vienen turistas del exterior. ¿Cómo van a venir turistas del exterior si te sale más caro comer en Buenos Aires que en Nueva York o en Madrid? Entonces, lógico. Y la diferencia está que ahí está todo cerca y vos tenés todo lejos. Tenés un país inmenso, con una infraestructura que a corto plazo vamos a empezar a pagar vidas porque esa estructura ni se cuida, ni se protege, ni se arregla y vamos a empezar a tener muchos problemas viales porque es un país sumamente largo. Entonces, está muy lindo que tapamos el déficit, lo veo perfecto, pero tapámelo genuinamente, no con vidas, genuinamente. Incluso hay que ver hasta qué punto es real que no hay déficit, porque Eso es no otro están, tema también, sí, no están, no se ve en las cuentas lo que es el interés de las letras de capitalización, de las LECAP. exactamente, Pero en exacto. lo que es el ajuste fiscal, sí, es lo que decíamos antes del CONICET, es lo que decíamos Claro, eh, claro. sobre la pérdida de las capacidades del Estado. Hay una consecuencia sobre la realidad material que por ahí algunas en el corto plazo, pero otras en el mediano plazo lo vamos a empezar a ver. Y también hay Y una... eso me gustó, Tomás, ¿eh? No va a ser largo plazo, porque nosotros al comienzo decíamos que el sistema en teoría no cerraba. Hoy hay muchos elementos que te están diciendo que el sistema no cierra, pero no es a largo plazo. No, Y no, por eso no. estamos advirtiendo, no Tenés es a elementos a largo corto plazo. plazo y tenés cuestiones a mediano plazo. A corto plazo estamos viendo que no se sostiene porque es un modelo que no tiene dólares. Y en el mediano plazo estamos viendo que no se sostiene porque no hay una idea de desarrollo del país que Claro. No, piense todos esa es los la componentes de palabra, este esa es la país. palabra. Desarrollo significaría inversión y significaría trabajo. De eso no se habla. Así es, Bueno, así es. hicimos karma, Tomás, la verdad, a pesar de la diferencia de edad, hicimos karma ambos. Pero bueno, yo creo que todo ese tipo de charlas despersonalizados de la política y personalizados en el sentimiento argentino, que lo manifestamos muy bien cuando la selección gana un mundial o gana la Copa América, pero después no nos damos cuenta que seguimos viviendo en el mismo país. Este, nos sirve para pensar quién decide, quién, que no dejen de ir a votar, que traten de cambiar los rumbos que están mal y que además el gobierno no es el dueño del Estado.
El dueño del Estado somos nosotros porque somos los que lo mantenemos. Totalmente. Entonces, eso debería primar para seguir buscando el Superman argentino, que no lo vamos a encontrar a lo largo de los tiempos, sino que va a ser una persona de piel y hueso que los demás lo apoyemos porque está haciendo las cosas para que nuestros hijos o nuestros nietos vivan mejor. Así es. Desde ya te agradezco muchísimo la charla. Me hiciste participar demasiado. Yo tendría que haber hecho participar más a vos, pero No te pasa nada, prometo pero que bueno, tenías algo para decir también. pero te prometo que vamos a tener otra charla más llegado hacia los fines de año para ver esto que decimos de corto plazo, cuán largo o cuán corto es, o por ahí se Dale, corta, ¿eh? Te agradezco dale. muchísimo, Tomás. Gracias No, por favor, a por tu disposición, tiempo. Raúl. Hasta la Un próxima. gustazo, un abrazo grande. Bueno, para Chau, chau. ustedes una charla más de café donde yo me descargo. Ustedes ya me conocen, me descargo. A veces no dejo hablar al invitado, a veces pienso que con eso ustedes pueden crecer, muchachos, porque yo ya viví este país, ya lo sufrí, ya lo caminé. Ustedes lo están caminando, entonces camínenlo bien, no lo caminen mal. Tienen que decidir, decidan. Tienen que cambiar, cambien, pero elijan el cambio real, no el cambio estereotipado, el cambio de cliché. Cambiemos realmente. Y que el ñoqui se vaya, que las grandes castas políticas se vayan y que no tengamos provincias que son reinados, ni países que son monopolios. Un abrazo muy grande a todos, Economía Ahora. Nuevamente nos despedimos de ustedes. Feliz semana para todos. Feliz Día del Veterinario y hablamos próximamente. Chau, chau.